Sí, vamos a compartir. Juan Camilo, ya tienes la pantalla para ti. Tú la sabes compartir, ¿no? Sí, Juan señor. Camilo, listo. Entonces ya te quedó lista, entonces por favor cógela y, y pues cualquier cosa que necesites, incluyendo tu presentación, pues le la pase porque yo te voy a hacer preguntas. Profe, las cuatro preguntas o... Póngame lo que tiene y yo le hago las preguntas. Joven Juan Camilo. Igual como me imagino que hizo su World Class que me subió subir a la plataforma, pues no hay ningún problema. Camilo, Profe, como tal tengo, son los documentos en que me basé. Como tal no preparé presentación ni nada, sino son los documentos en los que me basé. pero me imagino que hizo el trabajo y lo subió a la plataforma. No, profe, ese trabajo lamentable. O sea, sí lo hice, pero no lo subí por un descuido, profe, no lo subí. ¿Y entonces qué subió? Nada. No, profe, yo no lo subí porque, o sea, yo el fin de semana viajé y llegué y pues fue un descuido, o sea, no hay justificación alguna, Bueno, no, fue un descuido. vale. ¿Y tenía apuntes o algo con respecto a lo que hizo o tenía listo? Sí, sí, señor, o sea, no tengo como tal documento organizado, fueron los PDFs y los documentos en los que me basé. O sea, puedo responder las cuatro preguntas sin problema, pero no. Bueno, entonces yo le voy a hacer las preguntas y usted me va a responder. Joven Juan Camilo. ¿Listo? Ok, Y la primera pregunta entonces es muy sencilla y tiene que ver con la que yo le hice a las niñas en general. Y es que me comente precisamente eh, dos empresas que haya escogido, por qué las escogió, por qué son importantes y por supuesto que nos hable del país que haya escogido. ok, profe. Bueno, pues principalmente mi país es la ciudad-estado de Singapur. Sí, Las empresas que escogí fueron Wilmar International, la cual fue fundada en 1991, tiene actividades comerciales, en las cuales incluye el cultivo de palma de aceite, trituración de semillas oleaginosas, refinado de aceites comestibles y refinado de azúcar. Eh, Esta empresa cuenta con ingresos de 1.1 miles de millones de dólares y activos totales a 2019 de 37,9 miles de millones de dólares. ¿a qué años son esos datos? A 2019. 2018-2019, bro. Bueno, hábleme de ese país, hábleme de ese país. Por ejemplo, qué tipo de cultura es, qué recomiendas según lo que encontraste para hacer contactos con ellos. Porque Singapur es una ciudad muy cosmopolita y les gusta mucho ese tipo de Sí, acá. ciudadano, pero ¿cuáles son las sugerencias que tú haces al respecto, Juan Camilo? Pues, digamos, tengo cuatro aspectos principales a la hora de hacer negocios en esta ciudad, que es, digamos, el vestuario, los lugares del encuentro, saludos y negociaciones. Entonces, empezamos por el vestuario. Dice que la formalidad es muy importante al momento de asistir a una reunión de negocios. Dice que en cuanto a los hombres, se recomienda usar trajes en tonos oscuros, camisas manga larga, claros, de colores oscuros, claros y corbata. Y que en el caso de las mujeres, se recomienda usar sastres con pantalón o faldas que no sean muy cortas, blusas y tacones. En el segundo aspecto, tenemos las citas y los lugares de encuentro. Dice que es importante concretar una cita de negocios. eh, Primero verificar que no sea un día festivo. Es muy importante que no sea un día festivo. Dice que las citas deben agendarse por lo menos con un mes de antelación y se deben confirmar unos días antes de viajar a la ciudad de Singapur. Dice que es bueno tener, digamos, como un aliado allá en Singapur para que nos sirva como interlocutor en el caso pues digamos, para temas de comunicación.
Dice que las primeras reuniones es indispensable e importante que se lleven a cabo en las instalaciones de la empresa objeto del negocio. Y ya que digamos cuando haya un poco más de confianza, sí se pueden desarrollar en restaurantes o clubes o en el marco del almuerzo, una cena o compartiendo algo de tomar. En cuanto a los saludos, dice que los empresarios más jóvenes de Singapur no se sentirán incómodos o ofendidos si, digamos, se salude mediante el apretón de manos, pero que si en el caso de que la contraparte sea una persona mayor, este apretón de manos se debe acompañar de una leve inclinación de la cabeza. Digamos que en el caso que sea una mujer, una inclinación con la cabeza y una sonrisa es lo más adecuado. Y con la mano, a menos que ella lo ofrezca de primero. Dice que al momento de presentarse se debe usar el título de la persona seguido por el apellido. Los nombres de pila se usan una vez que se tenga más confianza. Las tarjetas de visita son muy importantes de entregarlas con las respectivas representaciones con ambas manos y colocarlas en un lugar especial sobre la mesa. El último aspecto es el tema de las negociaciones. Acá nos dice que los empresarios de Singapur suelen controlar mucho sus emociones y su comportamiento en público, ya que tiene una filosofía muy importante que es no perder el rostro ante ningún tipo de situación. Usan un concepto muy particular que es el kiasu, que significa miedo a perder, que representa como la seriedad y el valor que le dan a la confianza, la ética y la competitividad. Dicen que así es como estos empresarios asiáticos eh, hacen negocios e implica construir relaciones y prefieren hacer negocios con personas que conocen. Dicen que las negociaciones en Singapur se deben hacer de un modo moderado con tendencia a ser rápido y en la mayoría de los casos son resultados beneficios para ambas partes. Dice que si las relaciones a la hora de entablar negocios, las negociaciones se tornan lentas, dice que seguramente es porque el empresario singapurense no está de acuerdo con cómo se está manejando la negociación. Dice que es muy importante la seriedad, el cumplimiento de los acuerdos establecidos y que es muy importante no prometer algo que no se pueda cumplir. Eso es como tal aspectos básicos de la cultura de los negocios en Singapur. Juan Camilo, ¿será que podemos dejar de leer un texto y escucharlo de sus palabras? A ver, ensaya a ver. Móchale hojas un poquito. Lo que más me llamó la atención, profe, de este documento, me basé fue un documento de Legis Comex. Eh, el concepto que me llamó más la atención fue el del kiasu, que es no, no perder el rostro y que significa miedo a perder, que es como ellos simbolizan la seriedad y el valor que le dan a la confianza. Joven Juan Camilo, me había comentado con respecto al país, pero si usted va a ese país, ¿será que me lo puede ubicar geográficamente? ¿Dónde queda exactamente ese país? Joven Juan Camilo. Lo ubico en el mapa, profe, pero así diciendo como al lado de tal país, no. ¿Y por qué no lo hizo si eso es tan importante, hombre? Y si no, ¿cómo uno ubica a un sitio que no conoce dónde queda? Pues no sé, O se me sea, parece. o sea, sé cómo ubicarlo en el mapa, pero no, o sea, no sé o sea, qué indicaciones darle así simplemente. O sea, sé que está junto a Malasia. mm, A ver, yo lo voy a Malasia. ayudar porque es que eso es muy importante. Si No sé quiere, si lo están viendo ahí, jóvenes. ¿Están viendo el mapa? Sí, sí. señor. Ah, bueno, perfecto. Vamos a ubicar este país porque este país es muy importante. Y este país tiene una historia interesantísima con respecto a la Segunda Guerra Mundial y por eso es un puerto tan clave.
Cuando los aliados intentaron entrar en la Guerra del Pacífico, después de la masacre de Pearl Harbor, no tenían un puerto por donde entrar, no solamente porque Japón estaba dominando casi todo el sudeste asiático, sino que no habían puertos de alto calado, es decir, que la profundidad del puerto era muy bajos. Entonces cualquier barco de guerra pues no podía entrar porque quedaba enterrado. Y el único puerto con esa profundidad importante y natural, o sea que no hubo que hacerle mayor arreglos, fue el de Singapur. Por eso los americanos desde el principio montaron ahí las bases que tenían que ver con el combustible. A pesar del tiempo que ha pasado, uno de los elementos importantes de Singapur es ese. Sus instalaciones reciben y destilan lo que es derivados del petróleo. Pero adicionalmente es el puerto, diría, yo se los he dicho desde el otro día, más importante después de Shanghái, sin lugar a dudas. Vamos a tratar de ubicarlos. A ver, yo trato de explicarles a ustedes por dónde es esto. Esto es el centro de Asia. Entonces, el centro de Asia, ustedes ven que está India, Pakistán, Afganistán y, por supuesto, una gran parte de China. Si yo me corro hacia el oriente, encuentro el sudeste asiático. Y lo que en un momento, es decir, yo diría que hace más o menos unos 120 años, era dominio de los franceses, que era el famoso imperio de Siam. Yo no sé si alguno de ustedes o alguna vio la famosa película de Ana y el Rey. ¿Alguien vio la película de Ana y el Rey? En cualquiera de sus versiones. ¿Alguien, ¿alguien vio esa película? ¿Adelina la vio? No, señor. Ah, bueno, ojalá la vean. Hay varias versiones. Hay dos, una de hace como unos 20 años y otra como desde los años 60. Y el rey que pertenece a este periodo es un rey que se ubica hace 150 años en este famoso imperio de Siam, que en el tema de Vietnam fue dominio de los franceses. Por eso la capital de Vietnam, Hanoi, se llamó la Nueva París. Y en esta punta de acá, en esta puntica, ahí donde ustedes ven, ahí queda Singapur. Ahí queda Singapur. Son 600 kilómetros cuadrados. Y por todas las partes tiene muelles de alto calado y especializados en casi todo tipo de mercancía. Esa es una ciudad-estado, pero a pesar de eso es una ciudad cosmopolita. ¿Qué más nos puedes decir de esa ciudad, Juan Camilo? ¿Camilo? Juan Camilo. A las tradiciones culturales, o, No sé qué nos quieres decir, qué nos quieres contar de ese país en particular. eh, bueno, pues ya en cuanto a la economía como tal, dice que el sector más importante es el sector de servicios, ya que emplea a más del 80% de la población. Dice que gracias a esto es que, digamos, Pero no me Singapur lea, tiene Juan el... Camilo. Juan Camilo, Profe, no no, me leas más porque es que eso se siente feo. Fíjese, las muchachas ayer hicieron su presentación. No, pues que es que eso da lo no mismo, estoy entonces yo leyendo, busco. Juan que no estoy Camilo, leyendo. a ver, lo quiero No, escuchar con sus palabras. A ver, explíqueme profe, si esto con quiere sus leer palabras. mi pantalla, porque no estoy leyendo de verdad. Bueno, a ver, cuénteme. Pues lo que le estaba contando, profe, que emplea al 80% de la población, que es el sector de servicios. Gracias a esto, la ciudad-estado de Singapur alcanza, es la segunda ciudad con el mayor PIB per cápita de la región asiática. ¿De cuánto es? También, ¿cómo, profe? ¿De cuánto es el PIB per cápita? El dato ya exacto ya lo busco acá en el documento, profe, porque Bueno, no lo tengo. mientras que Juan Camilo busca ese dato, jóvenes. Ya, Sí. profe. A ver. Dice que creció respecto al 2018 16,24 millones de euros. mm, per cápita. Sí, señor, per ¿Cuánto es el cápita. per?
¿Cuánto es el per cápita por A persona? 2019 fue de 58.934 euros. Eso es representativo. Eso es estar casi por debajo de los más altos del mundo. Bueno, otro elemento muy importante, joven Juan Camilo y niñas, por el cual en el mundo es muy conocido Singapur, es por su arquitectura tan novedosa y diferente. Yo les voy a pasar acá en la vista de lo que es la ciudad y uno de los hoteles más importantes tal vez que existen en el centro de Singapur, que como ustedes se dan cuenta son tres grandes torres y con una especie de barcaza encima. En esa parte de arriba, pues no sé si se alcanza a ver, pero es un hotel y existen unas terrazas ambientales. Las terrazas ambientales lo que hacen es que siembran ahí precisamente árboles, matas, y eso hace, pues por supuesto, el ambiente, el medio ambiente de la ciudad, pues muy especial y se siente. Ustedes ven aquí, por ejemplo, este otro, que es otro edificio muy conocido donde las terrazas típicas de Singapur son estas. Dentro de uno de estos edificios está precisamente un parque y está construido de tal manera que cuando llega el sol alcanza a cubrir todo el parque interno de lo que es la construcción. Estas son más o menos también las terrazas que uno encuentra allá. Este es el centro, es el mall de Singapur, tal cual lo ven ustedes. Este también es típico de la arquitectura de Singapur. Se en cuenta que todos tienen efectivamente terrazas con grandes árboles en la parte superior. Este es el hotel más famoso de Singapur, que ya se los había mostrado. Entonces, esas formas, digamos, icónicas, esas formas también a manera de, como les dije a ustedes, como de conos invertidos. Es típico de la arquitectura de Singapur, por supuesto que existe el antiguo Singapur, pero es, digamos, un elemento que marca adicionalmente y que lo golpea a uno cuando uno va allá. Entonces uno va allá y efectivamente uno lo que encuentra es, eh, pues esos grandes rascacielos en forma de conos y en forma, por supuesto, de lo que son principalmente, digamos, esa mezcla, por decirlo así, entre la arquitectura moderna y la búsqueda del medio ambiente en las terrazas. Este es el centro también, este es uno de los monumentos más importantes de Singapur, pues se llama la Ciudad de los Leones. Lo que dice la historia es que hace muchos años, miles de años, yo diría que por ahí, aunque yo exageré un poquito, yo diría que por ahí unos 6 7 siglos, eh, los leones los llevaban allá y por eso se llamó la Ciudad de los Leones. Pues este gran monumento le hace, digamos, homenaje a los leones en Singapur. Bueno, ustedes ven aquí al fondo la gran ciudad. Joven Juan Camilo, la última pregunta. Sí, señor. Si la mercancía sale efectivamente de Colombia o de Singapur, ¿qué puertos recomendaría y por qué? Tanto en Colombia como en Singapur. Bueno, en Colombia, según un documento que consulté de ProColombia, un perfil Mm, logístico que tiene respecto de Singapur con Colombia, los cuatro principales de acá de Colombia sería de Buenaventura, Barranquilla y Santa Marta. De esos tres puertos están saliendo en este momento mercancía hacia Singapur. Eh, en Singapur existen dos puertos. Uno de ellos es el segundo más grande a nivel mundial por su capacidad para de transitarios y demás. Digamos que en cuanto a capacidad es uno de los más grandes, como edad, ya. esas rutas. Eh, Bueno, Juan. él Sí, Juan, decía Juan Camilo. que digamos, el término Incoterm más utilizado es el término ¿Cuál? FOB, que es Free On Board. Sí, sí, ese es un término y conter Así, que lo señor. vamos a aprender aquí a manejar en clase. Cuando hablamos Sí, de los términos Incoterm, son términos que hacen referencia a el uso de intercambios de mercancía con una nomenclatura especial y que indica muchas cosas solamente con esas tres letras mayúsculas. sí, digamos que en el caso de este término, profe, es que digamos
Las responsabilidades y riesgos de la mercancía pasan a ser a manos del comprador después de que la mercancía sobrepasa la borda del buque. Así es. Ya veremos más adelante qué es un CIF y qué es un FOB cuando hablemos de los términos sin contar. ¿Algo más que quede pendiente? ¿Alguna otra empresa que me quiera comentar, joven Juan Camilo? Pues tengo el grupo BDS, que es un grupo financiero. Es un holding, sí. Es un holding con más de 400 filiales afuera de Singapur. Es uno de los más importantes en cuanto a servicios financieros. Dice que exporta sus servicios mediante el modo 3 de exportación de servicios, que es el de presencia comercial. Bueno, joven Juan Camilo, una última pregunta. ¿Cuál es el idioma que más se habla allá? El profe, sí me corto. El inglés. Es curioso que aunque hay un idioma nativo y tiene su propia moneda, que es el dólar de Singapur, yo diría que es la ciudad y el sitio más cosmopolitan que existe en el Asia, sin lugar a dudas. Es Singapur. Y la gente que uno conoce en Singapur es gente muy cosmopolita. Esa es la verdad, o sea, que es gente muy viajada, gente que se interrelaciona muy fácil a nivel internacional. Joven Juan Camilo, gracias. Ok, profe. Bueno, y nosotros continuamos con la clase. No sé si están viendo ya el slash. ¿Si lo están viendo o niñas y Juan Camilo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, listo. Ya hemos, digamos, superado este tema. Lo mismo este otro. De modo que vamos a empezar a hablar un poquito de los organismos, de la evolución, de la historia, de cómo comenzó este tema del comercio internacional, digamos, en un periodo moderno. Eh, yo tomo el término moderno en función de, digamos, el intercambio y la globalización comercial del siglo XX, particularmente. Eh, y en ese sentido, eh, yo pensaría en un autor, que estoy pensando en el Ulrich Beck, que define muy bien lo que es la primera y segunda modernidad, que le llama eso, Ulrich Beck. Yo le recomiendo porque ese va a ser el autor que voy a utilizar en ese sentido. Este señor fue hasta un par de años que murió, profesor de la Universidad de Múnich, y este sociólogo se hizo muy famoso por su término la segunda modernidad. Y él lo que dice es que la primera modernidad, pues hay una serie de entes que participan a manera de estados y que las decisiones eh, están en función de lo que es la supremacía de los mismos. Mientras que en la segunda modernidad, no solamente, digamos, hay una conciencia frente al medio ambiente, sino que hay unos nuevos protagonistas en la toma de decisiones internacionales, y él habla, por ejemplo, de las ONGs, por decir así. Entonces, esa definición de modernidad y posmodernidad, o como él llama, eh, la segunda modernidad, es la que vamos a tomar aquí en clase. Entonces, el GATT hace referencia a esa modernidad y esa casi que entrada a la posmodernidad. Y eso es lo que vamos a intentar ver. ¿Qué pasó en el comercio? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Y por qué se creó el GATT? Entonces, después de hablar de eso, pues ustedes saben que a mí me gusta siempre hacer reflexiones. Y esta mujer tan hermosa nos trae una reflexión, pues, grande como esta estrella de cine. ¿Alguien sabe algo de Grace Kelly? ¿Alguien escuchó alguna vez algo de Grace Kelly? Jóvenes, ¿existiría Grace Kelly? O su profe de puro chifre y se trajo aquí una foto y dirían, oiga, pues ese profe, démosle a alguien, que caramba. Juan, Angie Natalia Reina. Angie, ¿te suena Grace Kelly? No, profe, la verdad no. No se me hace familiar tampoco el rostro. Bueno, listo. Vamos a ver qué sacamos de conocimiento ahí. Luisa Stephanie, Luisa, ¿te suena algo de Grace Kelly? Tampoco. Bueno, jóvenes, esta señora nació en el 29 y no tenía 20 años casi cumplidos, en los años 50, cuando la descubrieron en Nueva York
no solamente por su belleza, sino por sus dotes como actriz. Y entre el 50 y el 56, pues actuó con los mejores actores y actrices de Estados Unidos. Tuvo una nominación del Oscar en el 53. Si mi memoria no falla, estuvo en el 54 ya con su Oscar. Fue la gran estrella en tres de las películas de Hitchcock. Hitchcock fue el director del cine de miedo, es decir, como casi entre drama y miedo que metió esta mm, modalidad de cine en los años, bueno, aunque tuvo su primera película en los 40 que se llamó Rebeca, en los años 50 en el mundo. Y pues se conoció con un príncipe, el príncipe Reinero. ¿Les dice algo el príncipe Reinero? Bueno, el príncipe Reinero fue el príncipe de Mónaco. Por eso esta señora la conoce mucho como Grace de Mónaco. Y bueno, se casaron y ella renunció a todas sus propuestas que eran de varios ceros a la derecha y etcétera. Y tuvo dos hijas y un muchacho. El muchacho actualmente es quien maneja las riendas del Principado de Mónaco y pues las hijas son muy hermosas y sus nietas son también igual de hermosas, pero desafortunadamente en el 82 pues tuvo un accidente muy maluco en carro porque si algún día les da por viajar por allá por Mónaco, Mónaco tiene un barrio antiguo que se llama Monte Carlo. Y bajando de Monte Carlo, eso es una carretera, como cuando uno iba al Boquerón y solamente existía el río al lado, algo así como eso, pero un precipicio tremendo. Y pues nunca se sabrá qué pasó, una de sus hijas estaba manejando y el carro se salió. La chica se salvó, pero la mamá el otro día pues falleció porque pues tuvo múltiples fracturas y pues, fue una pérdida muy grande realmente para el mundo en general, porque esta señora fue una gran actriz, a pesar de, y fíjense, a pesar de su éxito tan joven, renunció a ser actriz por cuenta de ese amor con el príncipe Grace de Mónaco, el príncipe Rainero de Mónaco. Y yo quiero traerles una frase creo que es muy conveniente para el hoy. La furia no puede solucionar ningún problema, jóvenes. Ninguno. Y si la furia está inducida o manipulada, menos. Hemos seguido viendo acciones como la que vimos ayer, cuando un grupo de desadaptados se coge un bus y en suba y lo que produce es una muerte súbita, una señora que lo único que estaba haciendo era esperando su bus para irse para su casa. Yo creo que este tipo de acciones que siguen pasando, la verdad, ni explican ni conllevan a nada. Yo les sigo diciendo a ustedes lo que yo vi en Venezuela y lo veo muy parecido a lo que está pasando acá. Ojalá su profe se equivoque. Pero cuando yo estuve ahí, y les conté a ustedes ayer en Cúcuta, yo vi este tipo de acciones. Yo vi este tipo de mentiras, de falacias, donde en nombre del pueblo lo que se hacía era aterrorizar el pueblo. Y cuando llegaron los cubanos allá a manejar la parte militar, eso fue espantoso. El sometimiento en materia de terror se trasladó no solamente a las urbes, sino a lo económico, porque lo que hicieron todos los empresarios en su momento fue salirse de ese país, porque sabían que se quería imponer ese modelo cubano, que es un modelo fracasado, totalmente. Eso se los puedo yo asegurar que estuve yo allá en Cuba también. Entonces yo creo que esta señora, esta actriz, esta persona tan interesante, nos hace ver que efectivamente enfurecernos y romper las cosas, que además son nuestras, y yo creo que la gente que está rompiendo es porque no es de acá. Imposible que sea aquí de la ciudad. Finalmente se van a ver golpeados por lo que falta en la ciudad, ¿no? Y que nos hemos ganado tanto tiempo trabajando para tener cosas medio bonitas en esta ciudad y mostrarlas y utilizarlas. Bueno, después de esta reflexión de Grace Kelly, retomemos nuestra clase. Y, y vamos a hablar efectivamente de cómo surgió el GAT, qué lo antecedió. Pues yo diría que el GAT Jóvenes empezó a construirse casi una década después, particularmente de la Primera Guerra Mundial. Y la crisis del 29, ¿alguien sabe qué pasó con la crisis del 29? Mejor dicho, ¿hubo crisis en el 29?
del siglo pasado. Yo le pregunto al joven Damaris López Galindo. Joven Damaris, buenas noches. Damaris, caramba, yo no sé qué pasa Hola, con profe. Damaris. Joven Damaris, ¿será que hubo una crisis en el año 29 en Estados Unidos que casi acaba con el capitalismo? ¿Cómo sería esa crisis? ¿Te suena? Me suena. ¿Cómo a qué le sonó? ¿O qué? ¿Cómo sería o qué? ¿Eso, eso no fue lo de la empresa de seguros? Que, que hubo corrupción en la información financiera y algo así. Bueno, casi, y tiene que ver mucho con lo de ustedes, ¿no? Con la contabilidad, porque efectivamente, Sí. Damaris, lo que pasó Ujú. fue que entre el año 26 y el año 29 en Estados Unidos se disparó la compra de acciones y se generó una burbuja en materia de precios de acciones. Yo les dije que aquí vamos a estar aprendiendo palabras asociadas a los negocios internacionales. Cuando yo hablé de burbuja, burbuja inmobiliaria, burbuja accionaria, burbuja en los commodities, ¿a qué les suena a ustedes eso? ¿Qué es una burbuja de un activo? Los precios de las burbujas, ¿qué significa que un precio esté en nivel de burbuja? Profe, creo que es como que se inflan los precios de forma artificial sin ninguna Mm, justificación. muy cerca, Lady. ¿Y por qué la figura esa de la burbuja? ¿Has visto las burbujas de aire lo que les pasa? Sí, porque en un punto se infla tanto que explotan. Se explota, ¿cierto? Bueno, Lady, pues imagínate que en esa época el valor en libros, que usted maneja eso mejor que yo, el valor en libros de las acciones era superado 5 o 6 veces fácilmente por los valores en el mercado. Entonces era muy fácil saber que había una burbuja accionaria. Lo que pasa es que en un momento esto se le sumó el hecho, o dos hechos. Una, Lady, la gente pedía plata prestada a los bancos para comprar acciones y eso aumentó las burbujas. Y dos, las personas compraban casas, las hipotecaban y con lo que ganaban de hipoteca lo metían a comprar acciones. Cuando alguien dice, oiga, yo no voy a pagar por esas burbujas ya más, y empieza a retirar sus acciones, le dice a uno y le dice a otro, y todos empiezan a retirar las acciones. Y no solamente se quiebran muchas personas que han metido todo su dinero, sino aquellos que metieron la parte de las hipotecas y pidieron préstamo a los bancos, se quebraron y quedaron endeudados y los bancos también se quebraron por cuenta de eso. Y bueno, eso fue terrible porque Estados Unidos tomó una decisión. Estados Unidos dijo, no, pues en el año 30 ya tenía más o menos, curiosamente, casi el 30% de la población económicamente activa desempleada. Posiblemente era más todavía por lo que yo les dije a ustedes. Porque en esa época ya la OIT era un organismo independiente y decía, mire, desde que usted trabaja y no le remuneran así una hora a la semana, usted no está desempleado. Así que sumen ustedes. Y los Estados Unidos practicaron esto. Se llamaba Bigger Than Neighbor Tariff. Bigger Than Neighbor Tariff. ¿Qué quería decir eso? Que como que uno untaba era a los vecinos. Bigger, untaba. Lo contagiaba a los vecinos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Cuando vio que estaba en esa crisis, dijo, ah, bueno, entonces yo subo todos los aranceles y de malas Canadá y de malas México y de malas América Latina, porque mientras que esto dure aquí vamos a cerrar el comercio y vamos a depender de nosotros mismos. Y así fue. Colombia, por ejemplo, dependía jóvenes en esa época del mercado efectivamente accionario. Nosotros vendíamos los bonos, las ciudades vendían los bonos, los departamentos bonos de deuda allá y nos iba muy bien. En esa época nuestros bisabuelos eran personas muy ecuánimes y muy respetuosas del dinero público y toda esa plata construyó autopistas y los puertos que tenemos hasta ahora, imagínense. Pero cuando Estados Unidos dijo, cerramos, bigger, cerramos. Untamos a todo el mundo el problema nuestro, sí lo untamos. Y así fue, Estados Unidos cerró y estábamos a principios de los 30 con unas economías que respondían a la decisión de Estados Unidos, cerrando también sus economías. Producto efectivamente de la crisis de los 30. Después, jóvenes, en la Segunda Guerra Mundial,
En el año 44 se hizo una reunión y la reunión fue la famosa reunión de Bretton Woods, los bosques de Bretton. Realmente fueron varios acuerdos, debería llamarse los acuerdos de Bretton Woods, pero algunos lo llaman, bueno, son los acuerdos de Bretton Woods. Pasado eso de Estados Unidos en los 30, que se le cerró el comercio a todo el mundo, entonces la gente dijo, no, pues alguna cosa. Esta parte de las guerras mundiales nos ha dejado un aprendizaje. O abrimos el comercio o aquí vamos a seguirnos dando plomo porque pues, la gente no va a tener cómo comerciar y producir. O sea, parte del problema es el comercio y parte del problema son las finanzas. Entonces, con la reunión que se hizo en Bretton Woods, se crea efectivamente el Fondo Monetario Internacional. En esa época se llamó el BIR. Bueno, en inglés está acá, en español es el BIR. BIR. Y hoy en día se conoce y como el Banco Mundial, BIR, hoy en día es el World Bank, Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué buscaban con esas organizaciones? Ayudar en préstamos a las balanzas de pagos de países que estaban quebrados. No, ayudémoslos, démosles un préstamo, lo que sea. No sé, hagamos algo, ayudémoslos a estructurar su economía. Por eso se creó el BIF. Y el Fondo Monetario para ayudar a esas balanzas de pagos y crear préstamos, que eso después se especializó en los años 70, 80 del siglo pasado. Pero surgió una Fue qué pena. iniciativa. ¿Cómo? ¿Qué pasó, Luisa? Profe, si es que ¿en qué año fue que se creó el BIR? Estamos hablando del 44 en las reuniones de Bretton Woods. ¿Quién me está hablando por acá? A ver. ¿Luisa? Sí, señor, ¿Luisa profe. Stephanie? Luisa, pues sí, imagínate. Y es que además, eh, pues fueron unas reuniones donde estuvo todo. Imagínate que estuvo hasta Keynes. Keynes estaba vivo y pues él muere como al año. Pero él estaba vivo. Y lo que dicen, oiga, no nos demos más plomo y esto ha sido un desorden terrible en el tema de comercio. Pues creamos un organismo. Es lo que en realidad dijeron organismos multilaterales. De hecho, con la creación, ya vamos a ver, del GATT, con la creación del BID y del Fondo Monetario, surge el multilateralismo. El multilateralismo efectivamente son los acuerdos eh, políticos, económicos, regionales más íntegros, más completos que existen hasta hoy en día. Y ya vamos a ver qué dejó el GATT. Entonces surge una primera propuesta y dice, mira, hagamos una cosa, ¿por qué no creamos un organismo internacional del comercio? Organismo, una entidad que esté por encima de los países. Entonces se llamó International Trade Organization, esa era la propuesta, ITO, International Trade Organization. Esa fue la primera propuesta. Fíjense en qué año fue. Surge el Fondo Monetario y dice, no, oiga, no, creamos un organismo, pero fíjense lo que pasó. Los Estados Unidos, que habían generado mucho recurso humano y logístico perdido en la Segunda Guerra Mundial. Digo, faltaba más que después de que perdimos toda esa plata, le vayamos a dejar esto a un organismo que esté por encima de nosotros. No, 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 no. Si quieres hacemos un acuerdo, pero un organismo por encima de Estados Unidos, además que ganamos la Segunda Guerra Mundial, no, ni se les ocurre. Entonces ese hito, o International Trade Organization, como idea muere. Y en el año 47, 3 años después, en La Habana, que en esa época, pues, si tuviera tiempo les contaba, pero es que el tema de La Habana parece que se nos está yendo. Ya me están escuchando otra vez porque se nos fue un poquito el sonido. Sí, profe, ya te escuchamos. ¿Sí? Bueno, bueno, listo. Les estaba diciendo que el tema de La Habana en ese año, en el año 47, era como decir, cuando se crearon los casinos en Estados Unidos. ¿Ustedes vieron la película del Padrino? La saga del Padrino. ¿Alguien vio la saga del Padrino? Con Marlon Brando y después con Al Pacino. Bueno, joder, no importa, para eso está el profe. Esta película ganó infinidad de Oscars. O sea, yo ni sé ni cuántos, la verdad se los digo. Y pues en la saga se muestra una historia un poco acomodada porque se está pasando en detalles bien interesante de terminar la Segunda Guerra en Estados Unidos. Un inmigrante italiano en Estados Unidos, Luci Luciano,
le ayuda a los aliados a entrar a la Italia de Mussolini en plena Segunda Guerra Mundial. No solamente entran por Normandía, sino entran también por Italia gracias a este mafioso, pues hay que decirlo así. Y en agradecimiento, el gobierno en los años a seguir le permitió montar los casinos en la Nevada. De hecho, Lucio Luciano tenía un artista que fue el que para algunos fue el especialista, digamos, en atraer mujeres y abrir casinos, que fue Frank Sinatra. Y en ese momento, digamos, en ese momento de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que viene pasando, pues no estaba claro realmente qué caminos iba a tomar, a pesar de la reunión que hubo en el 47 en La Habana. En La Habana ya hubo otra propuesta. En La Habana, como les digo, muchos de esos casinos que estaban en Nevada también eran de la mafia en Cuba. Se propone y se dice, no generemos un organismo internacional porque, no, olvídese, por encima de Estados Unidos no. Lo que debemos hacer es hacer un acuerdo donde voluntariamente la gente firme, pero bueno, ahí decidimos todos, pero no un organismo. Estados Unidos no acepta eso. Y esa propuesta, efectivamente, que se hizo en 1947 y que terminó efectivamente con 23 países que ahí ya no existen, como Ceilán, dieron cabida, dieron la generación del GATT. El GATT significa General Agreement Tariffs on Trade. Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Un acuerdo general de aranceles y comercio. Entonces, finalmente, esta propuesta del 47 sale adelante. La del 44 muere. Porque en el Congreso de Estados Unidos lo rechazaron. Ya les expliqué por qué. A ver si con este pulso del profe puede escribir bien esto. General Agreement. General Agreement on Tariffs. On Tariffs and Trade. Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Por primera vez, jóvenes, en la historia del mundo se genera un acuerdo a través del cual se busca determinar las reglas mínimas para el comercio. La verdad fue eso, las reglas mínimas para el comercio. Pues ese acuerdo que se llama el GATT, digamos que le dio muchísimo al comercio mundial, eso sí, ya lo vamos a ver más adelante. Pero tuvo una disposición importante desde el punto de vista de la metodología de la negociación. Y fue establecer las rondas de comercio, si quieren decir rounds, como mecanismo para hacer negociaciones de temas en particular. Y la principal idea fue, oiga, bajémosle a esas tarifas arancelarias, porque desde que Estados Unidos y llegó la Segunda Guerra Mundial, nadie le bajó a los aranceles. Entonces los aranceles en esa época eran del 50-100% así fácilmente. Y le dijeron, no, pues es un costo muy alto y entonces eso le sube el precio a los demás productos del mundo. Negociemos los aranceles. Pero antes de continuar, porque les dije que aquí mejoramos nuestro lenguaje en materia de negocios. ¿Qué es un arancel? ¿Qué es un arancel? Joven Diana Carolina Pechené. Buenas noches. Diana Carolina. Diana. Hola, profe. Diana, yo dije ya que ya inventó y arregló cable y eso con ese sonido tan impresionante. Diana, ¿a qué te suena un arancel? ¿Qué es eso de un arancel? No, cuidado con esos aranceles. ¿Qué es un arancel? A ver, Diana, entonces busquemos. Ella quedó callada y el profe mejor sin palabras. ¿Cómo, Diana? No sé, profe, Era- es como algo que se tiene que pagar, más o Ah, no, eso menos. sí cuente con eso. Sí, eso sí cuente con eso. ¿Y a quién se le paga? Es como al Estado, como al Al gobierno, más o Estado, menos. ¿cierto? Si no le voy a pagar a un privado el arancel. Nunca haga eso. Sí. Diana, ¿por concepto de qué te cobran el Estado ese impuesto?
Eso suena más como cuando, digamos, se hacen como negocios en el exterior, como Vamos cuando a ver, compras algo o vendes algo al exterior o algo así más o menos. vamos a ver. A ver, tú misma, Diana, ¿qué es una zona aduanera? Si yo hablo de zona aduanera, porque aquí ya estamos metiendo con términos de negocios internacionales. ¿Qué es una zona aduanera? Aduana suena como, digamos, a los impuestos que se pagan en, pues cuando tú exportas o exportas un producto en un país diferente o algo así. Bueno, la aduana hace referencia, digamos, a esas personas que en nombre de un Estado, Diana, nacional o supranacional, vigila precisamente ese tema del comercio internacional en todos los aspectos y habidos y por haber. Y uno de los elementos que ejerce la aduana es fijar los impuestos para que tú puedas entrar a una zona aduanera. Es una zona aduanera, es un espacio físico, Diana, donde tú puedes ingresar con una mercancía viniendo de afuera. Fuera del país o dentro del país, eso es una zona especial. Es una zona de aduanas, de controles, de mercancía. Y en esa zona aduanera, pues hay unas reglas determinadas. Entonces hay zonas aduaneras, por ejemplo, en el mundo donde le dicen, todo lo que entre aquí entra a cero, pero entonces lo que produce solamente es para exportar. Ah, bueno. O, por ejemplo, te dicen, todo lo que entra acá, todo tiene que ser de insumos tecnológicos para producir bienes finales tecnológicos de alto valor agregado. Listo. Entonces, uno de estos se llaman parques industriales, otras veces se llaman Silicon Valley, otras se llaman zonas francas, como en el caso colombiano. Entonces, al tener su propia reglamentación, también hay un trato arancelario diferencial. ¿Pero qué es un arancel? Un arancel, jóvenes, es un impuesto. Un impuesto, yo sé que la definición que les voy a dar puede sonar tonta, pero es que es así, es un ingreso corriente del Estado, única y exclusivamente del Estado. Y el Estado, que suena todavía más tonto y evidente, cobra ese ingreso o obtiene ese ingreso porque le está cobrando un servicio corriente que él presta. Que usted lo use o no lo use, igual se lo van a cobrar. En este caso, el servicio que les dan, Diana, es permitir que una mercancía entre a esa zona aduanera. Entonces llegan y miran sus tablas y después vamos a ver esas cosas, por supuesto, con tiempo. Y le dicen, aquí le cobramos tanto de arancel, porque es una zona especial, porque el producto es especial, porque no tiene que ver con un acuerdo de integración. Bueno, todo eso lo vamos a ver después. Entonces, eso que se cobra por permitir entrar a una zona aduanera, que de pronto no es especial, sino un territorio nacional donde está la aduana de ese país, es el arancel. Y ¡pum! Le cobran el arancel. Hijo de pucha. Ya sabemos que son unos impuestos. Bueno, de eso vamos a hablar después con tiempo, bien despacio. Estábamos diciendo esto, Juanes, porque yo les había dicho que el GATT, uno de los elementos que trajo consigo para bien fue institucionalizar una metodología y era decir, mire, negociemos por rondas, por temas, cada ronda un tema y en un sitio, en un país particular. Y aquí no nos levantamos hasta que no saquemos una legislación mundial sobre eso. Ah, perfecto, listo. Eso fue lo que en términos de negocios se conoció como GATT Trade Rounds o las rondas del GATT, como quieren decir. GATT Trade Rounds o las rondas del GATT. Es exactamente lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rondas. 8 rondas de negociación. La última y la más extensa fue la más importante a mi juicio, porque no solamente se negociaron lo que fue temas como la propiedad intelectual y lo último que tenía que negociarse en materia, por ejemplo, de servicios, de textiles, de agricultura, sino que se creó la Organización Mundial del Comercio. Entonces, después de negociar todo eso, efectivamente se terminó en el año 94 el GATT y en el 95 entró en vigencia la Organización Mundial del Comercio. Qué importante que fue esto, qué importante. Dentro de las cosas que podemos nombrar así especiales,
Ya les digo, todas estas barreras arancelarias y parancelarias, de eso hablaremos en alguna clase, pero yo me puedo adelantar un poquito para que esto no quede suelto. En la ronda de Kennedy, que fue muy famosa también porque fue recién muerto precisamente el presidente JFK, y casi yo diría que en honor a él se hizo esa ronda ya. Em, Se negociaron las normas antidumping, y ya hablaremos de eso en clase, que es antidumping, son medidas, son acciones, que se trata de eso. En la penúltima, en la ronda de Tokio, se habló muchísimo de lo que fue precisamente algunos impuestos y medidas parancelarias, o como dice ahí, no tariff measures. No tariff measures, son medidas parancelarias, o sea, medidas diferentes a los aranceles. Y por último, por supuesto, la del Uruguay, que esa fue la campeona, jóvenes. Aranceles, servicios, propiedad intelectual, mecanismo de disputa, agricultura, textiles y por supuesto lo más importante, se creó la Organización Mundial del Comercio. Esa fue la famosa ronda de Uruguay. Pero volvamos un poquito a esa época de qué pasó, porque como que yo les contesto a medias. Efectivamente, en las reuniones de Bretton Woods o en en la conferencia de Bretton Woods, surge el Banco Mundial vendía antes BIF y el Fondo Monetario Internacional. Y se dice, creemos el organismo, que les dije qué pasó. Que eso se acaba efectivamente con la conferencia de La Habana, donde van 23 países y dicen, no, apoyamos a Estados Unidos, no vamos a crear un organismo sino un acuerdo. Ya en 1950, cuando por última vez pasó esto para el proyecto y se necesitaba que todos los congresos aceptaran esto, Estados Unidos dijo, no aceptamos un organismo. ¿Por qué? Porque nos dimos la pela en la Segunda Guerra Mundial y no vamos a entregar todo el comercio que es base de los conflictos a un organismo. Estados Unidos no lo va a hacer. Efectivamente, las rondas que les mostré, las 8 rondas, empiezan en 1951, en plena época en que están en guerra las Coreas. En esa época empiezan las primeras rondas de negociación, perdón. Una cosa es rueda y otra cosa es ronda. Más adelante les diré que es una rueda de negociación que también existe. Y la última, importantísima, que ya les comenté a ustedes, fue la ronda de Uruguay. Es que esa ronda duró muchísimo, duró desde el 86 hasta el 94, casi 8 años. En 1995 se acaba el GATT, pero comienza la OMC. ¿Por qué puse yo ese asterisco ahí, jóvenes? Porque el GATT, ojo con lo que voy a decir, yo no soy abogado, pero voy a tratar de interpretar lo que les voy a decir. El GATT genera la jurisprudencia en materia de derecho comercial internacional. El GATT hereda, genera, establece, cosa que no existía. Hay pedacitos. La jurisprudencia en materia de comercio internacional. ¿Qué entendemos por jurisprudencia? Preguntémosle a alguien, porque qué caramba. Joven Lady Catherine Monroy. Lady, Sí, señor. Lady, ¿te le mides a eso de la jurisprudencia? Es la legislación que sacan sobre un tema determinado. ¿Pero basado en qué? En la En, de- práctica, sí, en decisiones, en casos. decisiones, en fallos, ¿cierto? Entonces, un fallo puede dar una interpretación de la ley y se maneja como la jurisprudencia de esa ley, es decir, la nueva interpretación de la ley basada en un fallo. Pues bien, lady y jóvenes, el GATT se convierte en la jurisprudencia de la parte comercial. O sea, fue muy importante ese GATT, o sea, fue determinante con todos los errores que le encontraremos ahorita. Fíjense ustedes, esto que les voy a decir, esto es herencia del GATT, eso a mí no me cabe ninguna duda. Yo sé que aquí ya habían pasado más o menos 14 años, 16 años. Pero al año 2010, cuando ya estaba la Organización Mundial del Comercio, fíjense ustedes que ya la OMC contaba con cerca casi del 100% del comercio mundial involucrado en acuerdos, incluyendo la China, incluyendo la República Popular China, que si tengo tiempo les voy a contar porque duraron 14 años para entrar allá a ese rollo. Entonces, eso fue un gran logro que, por supuesto, eso se lo deben es al GATT, sin ninguna duda. Uno de los grandes logros, digamos, del GATT fue esto: disminuir los aranceles.
como les estaba diciendo, producto sobre todo de la crisis de los 30 y por iniciativa inicial de Estados Unidos, y Estados Unidos siempre lo ha hecho históricamente, eso que está haciendo, por ejemplo, con China, eso lo ha hecho siempre. Inglaterra también lo ha hecho. Cuando hay conflictos, ¿cómo la pagan? Subiendo aranceles. Pero cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, esos aranceles seguían arriba. Y dijo, no, hay que bajarle esto, hay que bajarle. Pues bien, durante este periodo se logró bajar promedio, casi cerca del 35% hasta la ronda de Tokio, la penúltima, la séptima. Y con la ronda de Uruguay, un promedio más o menos del 6,4% de los aranceles. Es decir, durante el GATT, casi más del 40% de los valores de arancel promedio en el mundo se fueron al piso. Gracias a Dios. Porque eso de las barreras comerciales, pues claro, eso generaba que cada producto exportado pues valiera 40-35% más producto del pago de aranceles. Otro elemento muy importante, otro logro efectivamente fue que, lo vamos a ver ahorita en unas gráficas, el comercio intramiembros. Es decir, en esa época ya eran casi 130 los que pertenecían al GATT. El comercio entre ellos creció de una manera tremenda, exponencial, comparado como antes de lo que venía el GATT. Ya fíjense que para el 94, cuando termina el GATT, el nivel de comercio, aunque no lo crean, era 25 veces lo que se marcaba el comercio en 1950. 25 veces su valor. 25 veces. O sea que ese otro gran logro del GATT fue lograr aumentar el volumen comercial en una cantidad exponencial. Ni siquiera matemática, exponencial. Y aquí vemos un par de gráficos que demuestran lo que fue el beneficio de la entrada del GATT y vigencia del GATT. Yo no sé si alguien me ayuda para interpretar esta gráfica. A ver, permítanme a alguien que no haya hablado hoy. Joven Geraldine Mendoza, buenas noches. Geraldine, ¿me escuchas? Caramba, yo no sé si el profe, ¿qué le pasará que cuando llama a Geraldine Mendoza, si alguien sabe de la suerte de Geraldine Mendoza, que el profe Ojeda le Yo, está buscando? ¿Sí? Uy, yo ya le mandé el mensaje. ¿Sí? ¿Quién está hablando? Geraldine, profe. Juan Geraldine. Caramba, yo ya estaba preocupado. Yo dije, ¿pero qué le pasó a Geraldine? Es que el micrófono del compu me está molestando, entonces me tocó desde el celu. O sea, del compu al celu y micrófono cero. Ahí nos salió hasta en poema, ¿no? Rimado y todo, Geraldine. Ah, Geraldine, después de tratar nuestros primeros inicios de poetas de la economía, Geraldine, ¿me ayudas a interpretar esta gráfica? A ver si yo la veo igual que tú, a ver. ¿O qué ves tú, mejor dicho? ¿De qué trata esta gráfica? crecimiento del comercio entre miembros frente a la caída de los niveles arancelarios. ¿Y de qué es que será que está hablando Geraldine esa gráfica? Ah, Ella habla con ella misma, ¿no? Ella dice, profe, déjeme, yo hago mi autodiscusión, yo genero mi autodebate. Ya después de ese autodebate, Geraldine, ¿qué puedes acá decir? lo que podemos ver es que para final ha venido Ay, caramba. y Tras de que me para costó conectarla. Se el me cortó lo que 90. dijiste. ¿Ahí me escuchas, profe? Sí, mejoramos. ¿Quieres repetirlo, Geraldine? Bueno, pues acá lo que veo en la gráfica ha Sí. venido como de forma creciente al ¿Por nivel qué? al ¿Y nivel de desde los qué años. época? Bueno, pues el pico empieza desde el 71, la gráfica empieza desde el 46, pero como que su Ajá, crecimiento había mantenido como una constante, pero más o sí. menos como para el 71 es cuando vemos que empiezan como a los picos altos y ahí se ve una trayectoria o bueno, de que va en forma creciente, aunque pues se puede ver que en el 86 hubo como una caída y que para finalizar, para el 96, o bueno, 96 al 2001, Sí. quedó en un porcentaje del 35%, su porcentaje
Crecimiento del comercio. de crecimiento. Sí. ¿Y qué serán esos cuadritos naranja? ¿Tú qué crees? Porque esos son Mm, al revés, ¿no? Fíjate que mientras que aumenta el comercio, como tú lo dijiste, si yo pasara una línea por acá, mira lo que pasaría. Tin, 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 tin. ¿Qué será eso verde? Porque ya sabemos que la línea Porque aquí roja, habla, o sea, el pico de crecimiento es correspondiente al crecimiento del comercio entre los sí, miembros y la sí, caída es de los niveles arancelarios. exactamente, Geraldine, perfecto. Entonces, fíjate que lo que nos está mostrando es que por un lado crece crece indudablemente el comercio. Y qué curioso, mira, en el 71 que tú estabas diciendo, es cuando se cruzan las dos líneas. Entre el crecimiento del comercio y la caída de los aranceles se encuentran por el camino en el 71 y a partir de ese momento supera muchísimas veces el comercio al nivel de disminución arancelaria. Entonces, efectivamente, se da la conclusión, no sé tú qué pienses, Geraldine, que la caída de los aranceles fortaleció, mejoró, estimuló el comercio internacional. Sí, porque de pronto tendría un poquito de lógica, ya que al bajar todo este tema arancelario, pues da oportunidad para nueva apertura de negocios Claro, entre países o entre claro. negociantes o comerciantes. Así es, Geraldine. Y eso estimula, ¿no? Bueno, yo le veo muy pila, de modo que yo voy a usar de Geraldine. Geraldine, y este otro cuadro, como que, ¿qué digo yo ahí? Para no meter las patas, ¿qué digo? Em, Mira, yo te voy marcando, a ver. ok, entonces ahí habla del GDP, del Producto Interno Bruto. Ah, muy Y, bien. ay, profe, qué El pena, pero GDP crece. no sé qué es el WTO. World Trade Organization, la Organización Ah, Mundial del Comercio. Es que ok, a ver, yo te explico, como en el 94 fue creado la organización, mira el 94 más o menos dónde sería. ¿Sí ves dónde está el punto? Aquí en sí. este punto surge y empieza en el 95 a funcionar la OMC. Ahí parece ser que efectivamente el comercio se dispara totalmente. Ahí sí que se dispara, mira. Y por supuesto el GDP de los países mantiene su tendencia a crecer, pero crece mucho más el nivel de comercio mundial. Dicho de otra manera, crece el crecimiento jalonado por el comercio, pero el comercio crece promedio mucho más o a un mayor ritmo que el propio GDP de los países. ¿Cómo nos fue ahí? Pues ahí se ve como la WTO da como un impulso para que pueda incrementar este volumen del Sí, comercio. sí, perfecto. La Organización Mundial del Comercio o World Trade Organization, ¿qué quiere decir? Y GDP, pues tú ya sabes GDP qué significa, porque eso ya Sí, lo viste señor. por ahí en otra clase, por ahí me dijeron. Producto Interno Bruto. No, Geraldine, por Dios santísimo. Recordemos a la gente el periodo que estudiamos aquí los dos. Geraldine fue la que sacó esta vaina aquí, al otro lado. ¿Qué periodo fue? Entre 1950 y el año 2000. Imagínate, en 4 décadas, desde que empezó la Guerra de las Coreas, que cuando fue los 50 y empezó el milenio, vemos una tendencia tanto de crecimiento del GDP, pero después de la creación de la OMC, un crecimiento mayor en el volumen versus el crecimiento del GDP. Gracias, Geraldine. Vale, profe. Bueno, jóvenes. Pero, ¿cuáles fueron esos famosos principios del GATT? Esos famosos principios, y por eso el asterisco yo vuelvo y lo digo, fue la base de la jurisprudencia del comercio. Más, nos seguimos beneficiando de la jurisprudencia del GATT, imagínense. Y si no, en la OMS hubiera tocado construir todo y reunirse toda la gente y hablar y echar. Bueno, eso hubiera sido terrible. Voy a hablar de algunos de estos principios. Esto se creó en la creación del GATT. Por favor, no vayan a olvidar nunca esto, porque muchos de estos principios están vigentes. Por ejemplo, el acuerdo o el principio de no discriminación.
En el comercio internacional eso implica que yo sí soy miembro de la OMC antes del GATT. Yo no puedo darle un trato diferente a un país que a otro. O en mi país, yo no puedo beneficiar con un trato arancelario a unas empresas y otras que me caen mal. Es que miren lo que pasó en Venezuela, jóvenes, de por Dios santísimo. Es que yo vuelvo otra vez a esos ejemplos porque es que ese modelo es un modelo recalcitrante. Cuando Chávez sube al poder, de las primeras cosas que hace es una discriminación. Porque él dice, no, a estas empresas que vienen de afuera les cobro, a otros no les cobro. Eso fue la violación de facto frente al acuerdo de no discriminación propio del GATT y después de la OMC. Total. ¿Quedó claro el acuerdo o el principio de de no discriminación? Bueno, silencio yo diría que sí. El acuerdo de principio de reciprocidad. Cuando se habla de reciprocidad en los negocios internacionales, en el comercio, que nos delegó el GATT y hoy está vigente en la OMC, es que el trato que yo le doy a un país A y que se beneficie ese país A está en la obligación de dar ese mismo trato a los otros países miembros del GATT o de la OMC en este caso. El mismo trato, o sea, hay una reciprocidad. No es que yo me beneficie, bueno, yo miro a ver cómo hago con el resto. No, es un principio en el cual recíprocamente lo que me dan a mí, le doy el mismo trato a los otros países. El trato de transparencia. Todos los acuerdos, la legislación, las sesiones, todo debe estar no solamente manifiesta una documentación, sino bajo el acceso de todos los miembros y bajo mecanismos transparentes en toma de decisiones finales. Principio de la nación más favorecida o NMF, Most Favored Nation. Resulta que aquí un país se beneficia efectivamente de lo que podríamos decir un trato especial con otro país B. El país B, que pertenece a la OMC, le dice, yo le voy a dejar a usted el beneficio de que sus piñas entren al 15% de arancel durante este periodo. Esa nación se ha favorecido de ese acuerdo. A su vez, esa nación que se favoreció, que es la nación A o el país A, aunque una cosa es el concepto de nación y otra cosa es el concepto de Estado como tal, está obligado a que, como se favoreció, darle el trato a otro país de la OMC o el GATT igual. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Digamos que Colombia, que por cierto, Colombia con la ley 170 del año 94 se hizo miembro bajo todos los derechos de la OMC y miembro del GATT con derecho propio desde casi las primeras sesiones, digamos, del GATT. Hace una negociación con un país no miembro. Entonces, digamos, a ver, uno que todavía no sea miembro, no sé que yo meta las patas, pero creo que Tayikistán no es miembro. Y le dice, mire, te voy a dejar entrar tus piñas al 18%. Yo favorezco un tercer país. Colombia está obligada en sus negociaciones con miembros del GATT en su momento y de la OMC a dar ese mismo trato que favoreció a otro país. Y empezar a negociar sus piñas por lo menos a un 18%, como lo hizo con Tayikistán. Ese es el trato de la nación más favorecida, el trato nacional. El principio del trato nacional es lo que yo hago con mis connacionales, con mis empresas nacionales, yo debo hacerlo con el resto de empresas, con el resto de personas que comercian, el mismo trato.
Yo no sé si hasta aquí me están entendiendo, porque yo después les voy a preguntar todo eso y después les va a hacer falta. Bueno, yo le pregunto a alguien, a ver que no haya hablado hoy. A ver, a ver. Joven Adelina Ibáñez. Adelina, ¿me escucha? Adelina. Adelina Hola, Ibáñez. profe. Joven Adelina, yo digo, de por Dios, ¿qué pasaría con Adelina? Esas comunicaciones son terribles hoy en día. Adelina, Señor. ¿me has entendido o ese profe tuyo, eso es la embarrada que no se le entiende nada? Sí, señor. ¿Segura? Sí, Bueno, sí, listo. señor. Vale, listo. Gracias, Adelina. Bien, chuleado Bueno, entonces. profe. No, Adelina, a ti. Derechos antidoping, no doping. Yo esto lo voy a trabajar cuando hablemos de herramientas arancelarias y parancelarias dentro del comercio mundial. Por eso solamente voy a hacer como la claridad básica. Una cosa es el doping, que ustedes saben que es la utilización de sustancias para generar un rendimiento físico por encima de lo normal, que es antideportivo y peligroso. Y otra cosa es el dumping, pero para decírselos rápidamente. Gracias al gas se estudiaron estos casos, donde los estados ayudaban de una u otra manera a que sus empresas hicieran trampa. El caso de dumping más conocido, el de la Toyota en los años 70 en el mundo entero, cuando entró a Estados Unidos, y en una práctica desleal mandaba carros Toyota a Estados Unidos e inicialmente ni siquiera cubría la ganancia. Y como los otros sí cubrían la ganancia, pues eso era no tener fair play, no jugar con reglas claras en materia de comercio. Yo les dije, ya más adelante les hablaré con términos claros, pero el dumping, básicamente lo que busca es evitar que una empresa actúe de una manera fraudulenta en la medida en que sus precios finales no incluyen la tasa de ganancia. Y los demás sí la incluyen, entonces, pues claro, pelea de una manera fraudulenta. Entonces, eso se discutió en el GATT, eso no se había discutido antes. Los derechos compensatorios. Aquí ya no los estados se hacen los de la vista larga con sus empresas, aquí son los propios estados. Los que ayudan a sus empresas a través de subvenciones, de ayudas, es que en el GATT no se habla de subsidios, sino de subvenciones. De hecho, en el articulado del GATT se habla de subvenciones. Pues aquí los estados no juegan fair play. Aquí ayudan a cubrirle parte de los costos a las empresas. Entonces las otras empresas que vienen de fuera y no les ayudan a los estados, pues pierden. Entonces se discutió en el GATT los derechos y el efecto de los derechos compensatorios. Ya les digo, después esto lo vamos a tocar más profundamente. Estoy diciendo los principios que se tocaron en el GATT, los más importantes. Y por último, las salvaguardias. También lo vamos a ver más adelante. Pero como su nombre lo dice, salvaguardan, cuidan en un proceso de negociación de acuerdos regionales, cuidan efectivamente ciertos sectores que son muy importantes para la economía. Entonces, les voy a dar un ejemplo rápido porque eso también lo vamos a ver con calma. Digamos que nosotros firmamos un acuerdo de comercio con Panamá. Y entonces Panamá le dice a Colombia, mire, yo le voy a vender a ustedes sombreros panameños porque esos sombreros ustedes saben que son de los mejores del mundo y más codiciados. Y Colombia le dice, mire, yo voy a venderles cocos. Ah, bueno, listo. Pero Colombia le dice, mire, qué pena Panamá, todo está muy chavito, pero yo necesito salvaguardar el sector de los cocos, porque en ese sector viene mucha gente trabajando y pues es gente muy pobre. Entonces anotemos una salvaguarda o un otro sí, que si si las importaciones de cocos provenientes de Panamá son imprevistas y me dañan mi sector, además que estoy exportándolo a usted, yo pueda o frenar esas exportaciones de Panamá, o ponerle un arancel del 100%, o simplemente poner un arancel alto para que no sigan entrando cocos de Panamá y me dañe mi sector de exportación que son los cocos. Eso se trabajó en el GATT. Eso se trabajó particularmente en el GATT. Yo les voy a pedir un favor, jóvenes, para irse a descansar hoy. Por favor, se me ve en este video. Es más, lo voy a pasar ya. Voy a pasar la dirección. Dura más o menos un cuarto de hora. Es un video fenomenal que habla de los beneficios del GATT.
retoma muchas de las cosas que ustedes hoy escucharon en clase. De hecho, si entendieron todo, pues seguramente van a entender muy fácil lo que es este video. Es hecho por gente de la OMC, de modo que se podrán imaginar ustedes lo importante que es escuchar. Ustedes me corrigen, la próxima clase tenemos parcial. Silencio total. Ay, sí, mejor dicho. Sí, ¿quién me habla? ¿Lady? Sí, señor. ¿Qué Sí, tenemos? el jueves es el parcial. Uy, bueno, yo te voy a decir cómo vamos a hacer ese parcial, Lady. Para hacer ese parcial yo recomiendo que lean y vean todo el material que hemos visto hasta hoy. Piensen en sus países que escogieron. Pero para este último tienen que escucharse o repasar todo lo que es del GAT, incluyendo el video entry. ¿Por qué? Porque yo les voy a dar un tiempo limitado y el parcial sí es individual. No son muchas preguntas, pero son preguntas de análisis. Entonces, si no han preparado el conocimiento previo, no les alcanza el tiempo. Y yo aquí en los parciales no doy alargues. Yo otra recomendación que les hago desde ahora, no vayan a estar pidiéndole que otra persona les ayude, porque esa otra persona va a estar angustiada resolviendo su parcial. Y ustedes lo que están haciendo es que la responsabilidad que ustedes tenían se la van a cargar a otra persona y eso no es justo. Porque esa otra persona, por tratar de ayudarles, además que el tiempo va a estar contado, puede perder el parcial. Entonces, preparen de una manera responsable su parcial, lean, véanse este último video, porque ahí voy a sacar varias preguntas más lo que vi hoy en clase. Casi que va a ser personalizado el parcial, ya me van a entender por qué. Son preguntas de análisis, de interpretación en el caso de lo del GAT. De modo que es muy importante que se vean el video y lo repasen con lo que vieron hoy de gráficas y que explicamos con las gráficas con Geraldine. Bueno, Geraldine fue la que le explicó, yo le puse atención a ver qué me decía. Bueno, hoy viernes vamos a dejar ahí. Hoy vamos a dejar ahí. A más de hoy en 8 tenemos el jueves tenemos el parcial. Joven Adelina Ibáñez, gracias por haber estado en clase. Adelina. Gracias, profe. Angie Natalia Reina, gracias por estar en clase. Gracias a ti, profe, que estés bien. Voy a hacer lo posible, Angie. Diana Carolina Pecheneque tiene un sonido impresionante. Eso retumba estas pantallas cuando habla ahora por ese micrófono. Gracias. Gracias, profe. Juan Geraldine Mendoza, analista, pero de primer nivel. Gracias. Hasta luego, profe. Buenas noches. Gracias. Joven Ingrid de Maris, que mejor dicho, ella hasta el trabajo lo deja por su clase. Qué persona tan responsable. Hasta luego, profe, gracias. Joven Juan Camilo González, especialista en los leones de Singapur. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Joven Lady Catherine Monroy González, siempre participando ya al borde del cañón. Gracias, Lady, por estar en clase. Gracias, profe, buenas noches. Joven Luisa Stephanie Quintero Salcedo, no, ella me ha hecho una participación continua impresionante. Gracias, Luisa, por estar en clase. Hasta luego, profe. Bueno, cuídense mucho, por favor, no se confíen. Cuídense mucho. Si Dios quiere, nos vemos el día del parcial. Gracias.